Precisamente veníamos hablando del coronavirus y los suicidas, ¿no? Pareciera ser que este sistema de confinamiento y de rutina todo el tiempo lleva al suicidio, algo que marca ser nómadas, ¿no? Sí, bueno, es curioso porque yo terminé de escribir Nómadas en mayo del Sí. 2020. Todavía el coronavirus, la pandemia era algo que tenía 2 meses, apenas vislumbrábamos qué podía ser. Y curiosamente, la novela sale publicada más de un año y medio después, en noviembre de 2021. Y la lectura que hago ahora de la novela es muy diferente, ¿no? Atravesada en este tiempo entre terminarla y publicarla, atravesada por la pandemia. Ha cambiado mucho la lectura. Entonces, cuando yo fantaseaba, recién empezaba a escribir la novela y tenía en mente esta epidemia de suicidios que se convierte en un problema de salud pública porque los cadáveres están ahí acumulándose y no alcanzan a retirarlos a tiempo, era eso, ¿no? Era una distopía, era algo que yo ubicaba en un futuro no muy lejano, pero tampoco tan cercano, y de pronto Sí, sí, se, bueno, se nos podemos aceleró el hablar de futuro y Ecuador, sí, de ¿eh? Ecuador, de Bolivia, esos pueblos donde fueron Exactamente, ¿no? acumulándose los cadáveres porque no había vacunas ni nada para atender Exactamente, el o sea, coronavirus. fue una sensación de que esto que yo había barruntado para un futuro, eso, a 40, 50 años, de pronto, ¡pum!, estaba acá en el presente, a la vuelta de la esquina, ya era un hecho, nos había alcanzado la distopía, y como te digo, sí cambió mucho la lectura de la novela en este momento. Ya creo que es mucho más estremecedora y mucho más desalentadora esta lectura por esto que mencionas, ¿no? Como a partir de esta experiencia pandémica han aumentado índices como el del suicidio, la depresión, las ansias, este encierro, pero no solamente un encierro físico, sino también un encierro emocional, ¿no? Este ensimismamiento, el miedo. Uf, de pronto todo esto está ahí y eso, lo que Ajá. parecía un juego de ficción ha adquirido una dimensión de realidad brutal, ¿no? Yo creo Y que el los, suicidio es lo único de lo que se debería ocupar la filosofía, algo así dice Camilo. yo creo que los escritores que escriben mucho y tú estás escribiendo muchísimo convierten la distopía en realidad, digamos, se vuelven un poco adivinos, creo yo. Me parece que en ese sentido 2666, por ejemplo, la última novela de Bolaño, predijo todo lo que fue la guerra del narco y él ya estaba muerto, ni siquiera podía llegar a imaginarse lo que fue la guerra del narco acá, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo te sientes con respecto a esta realidad mexicana y a un poco ser el guía de lo que nos va a pasar y de lo que nos pasa? Uf, wow, no, no quisiera esa responsabilidad. Lo que sí tengo la sensación es que si en este ejercicio de adivinación que mencionas, tal vez los autores y autoras que me precedieron a la hora de especular, de proyectar posibilidades, me parece que contaban con la ventaja de que el futuro no estaba tan cerca. Lo que yo sí tengo la sensación ahora en este siglo XXI, en esta segunda década del siglo XXI, tengo una sensación muy, muy angustiante a partir de esta experiencia literaria de esto, ¿no? De que a la velocidad en que va, eh, eh, en que se nos acerca el futuro, como una especie de tren que viene a atropellarnos, no estamos preparados. Curiosamente, hoy en la mañana leía una noticia alucinante que parece sacada de la novela de Nómadas o de cualquier otra novela que juego con la especulación narrativa, ¿no?
una mujer en Inglaterra está denunciando una violación virtual, ¿no? En un metaverso, en un juego de estos en línea, un grupo de avatares masculinos atacó a su avatar femenino. Y en las declaraciones que hacía, decía que ella lo sintió como si fuera una violación real, ¿no? Esto que juego, en Nómadas juego un poco con esta cuestión de los metaversos, etcétera, ¿no? Pero de pronto encontrarte con una noticia que se está dando hoy, ¿no? En febrero del 2022, ya como un hecho, es una sensación de que, bueno, esta, esta idea de advertencia, de adivinación, de proyección, de especulación con el futuro, de pronto te sobrepasa, ¿no? Ujú. El miedo, por otro lado, el miedo que tú marcas en Nómadas, nos ha llevado incluso a pensar en la muerte. Yo nunca he pensado así tanto en la muerte como ahora, porque me parece a mí que la rutina todo el tiempo, y ese miedo que despierta la falta de futuro, nos hace pensar en la muerte, y aquí la muerte está todo el tiempo, ¿no? Sí, creo que la clave está en eso que dices, la falta de futuro. En el universo de Nómadas, en efecto, la ausencia de esperanza, el proyecto, ¿no? El proyecto. Cuestiones que tal vez todavía nosotros como generación, pero incluso la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, tenían como muy claro, ¿no? El arraigo, la posesión, ¿no? Construir una familia, eh, comprar una casa, estas cuestiones, ¿no? Tener un trabajo relativamente sólido, eh, que te garantizaba Que una, vamos a una comer para las supervivencia fiestas. digna, Que vamos a exactamente, comer ¿no? para las Incluso fiestas, y hoy las fiestas se han pasado todo el tiempo. eso es, ¿no? Entonces, creo que la clave está que el ser humano en este momento estamos enfrentando uno de nuestros más profundos miedos, que es el miedo a la muerte, y que de alguna manera combatíamos con la idea de esperanza, ¿no? Con la idea de futuro, con la idea de redención, con la idea de paraíso, pero es que todas estas ideas, futuro, redención, paraíso, parecen canceladas o se han debilitado tanto que entonces estamos ante este vacío, ante este terror a la muerte que siempre ha existido. Pero eso, creo que digamos, las herramientas con que enfrentábamos este miedo en este momento están, eh, se han vuelto bastante obsoletas y el problema es que no hemos construido herramientas alternas para enfrentar este miedo tan genuino y tan propio de la especie, que es el miedo a la muerte. No las tenemos, entonces hay como una vacuidad alarmante, ¿no? Una vacuidad para la que no estamos preparados. Entonces, cuestiones como el suicidio y cuestiones como esta depresión que uno siente colectiva, cuestiones como estos ataques de ansiedad, a mí me sorprende, durante décadas, un ataque de ansiedad, para mí era algo como que sucedía siempre muy lejos, ¿no? A otras personas y de pronto se ha vuelto como muy, muy cercano. Mucha gente muy cercana te comparte estas experiencias de ataques de ansiedad, ¿no? Que se convierten en algo tan somático que llegan a pensar que es un estado de infarto, etcétera, ¿no? Ujú. Mm, no Ahora, tenemos. ujú, somos ¿No? hijos, los más viejos somos hijos de alguien con proyectos, aunque hayan fracasado en esos proyectos, digamos, ¿no? ¿Qué Sí, pasará y con en esto, con las nuevas generaciones, hijos de personas que no han aprendido a amar la vida mediante planes, digamos? sí, y aquí, y creo que y aquí hay una enorme injusticia que tiene que ver con no asumimos nuestros fracasos y se los estamos arrojando a las nuevas generaciones, a las que cuestionamos muy duramente, ¿no? Cuando verdaderamente, bueno, parece que son víctimas de este fracaso que mencionas, ¿no? Y sin embargo las estamos responsabilizando, ¿no? Es terrible. Siempre ha habido, por supuesto, este choque generacional, la brecha generacional, siempre ha existido.
pero me parece que ante esta enorme incertidumbre y esta cancelación del futuro, no estamos asumiendo responsabilidades y, lo que me parece más grave, estamos arrojando el peso y la culpa a estas nuevas generaciones en las que juzgamos de manera muy, muy determinante con modelos que ya no resisten, y ese es el gran problema. O sea, los modelos a partir de los cuales estamos juzgando a estas nuevas generaciones no resisten, no resisten nuestros tiempos, no resisten lo que estamos viviendo, no resisten esta cancelación de los proyectos de vida a largo plazo, en una época donde curiosamente vamos a vivir más que nunca. En términos biomédicos, la posibilidad de la inmortalidad nunca ha estado tan cerca Eso es cierto. en los seres humanos, ¿no? Y curiosamente, la utilidad de esa inmortalidad nunca se ha vuelto tan inútil. Tal vez para ti la esperanza sea el humor, ¿no? El humor con el que está escrito esta novela, me pareció, por otro lado, que hablabas como en términos de cómic o en términos periodísticos también, esas personas que dan las noticias en los noticieros y empiezan a contar lo que está pasando y digo, bueno, por algo también Imanol es periodista, ¿no? ¿Cómo fue construir esta trama, esta novela que ha ganado el premio Bellas Artes de novela, y cómo fue por otro lado tantos personajes, ¿no? Porque hay un montón, un montón de personajes. Sí, bueno, en cuanto al tono que mencionas, lo del humor, un humor negro, esperpéntico, grotesco por momentos, eh, fue toda una búsqueda, fíjate, fue toda una búsqueda que tiene que ver con encontrar la voz narradora. Me costó, no encontraba la voz. Desde una tercera persona omnisciente al principio que me parecía muy artificial, que me parecía que explicaba demasiado, ¿no? Este riesgo de estar construyendo un universo que no existe, entre comillas, o que está ubicado en un futuro, esta original voz omnisciente era tremendamente explicativa y artificial y no me convencía. Y bueno, hasta que fui dando con esta voz ubicada en el futuro del futuro, que trata de reconstruir y entender qué pasó. Y ahí es donde entró esta posibilidad, ¿no? La posibilidad del absurdo, de este humor un poco esperpéntico. Mm, y me iba dando cuenta, a medida que este tono adquiría fuerza en el relato, que, que, precisa, que como estaba hablando del presente, a pesar de ubicar la historia en el futuro, la tragedia le correspondía al presente y digamos que el rostro fársico de la tragedia eh, estaba en el futuro, ¿no? Eh, en esta idea de Marx, ¿no? De que la historia se repite siempre como una especie de farsa, De ¿no? parodia. De parodia. Entonces, bueno, fue adquiriendo sentido esta posibilidad. ¿De qué manera contar un futuro tan siniestro si no es a través de lo paródico, ¿no? Ahora, Y bueno, no, dime, sí, perdón. no, no, dime tú. No, es que también de la multitud de personajes, que, bueno, como, no sé, me parecía que era la única posibilidad de, sin caer en este tono explicativo, de contar todas las vertientes de este universo. El gran maestro Piglia habla de que la narración es experiencia, ¿no? No es explicación, es experiencia. Entonces, bueno, eh, la multiplicidad de personajes tiene que ver con esto. La experiencia de cada uno de esos personajes nos iba a contar, ¿no? Pues todas las aristas, ¿no? De este universo. ¿Las mellizas son un cierto homenaje a Daniel Sada o no? ¿Cierto homenaje a qué, perdón? ¿A Daniel Sada o no? ¿Te ¿A la acordás qué, perdón? a Daniel Sada? ¿Te acordás cuando A Daniel cuenta, Sada. sí, cuando cuenta No, la novela fíjate de que la... no. Ajá, No, fíjate, no ajá. pensé en Sada con las mellizas.
Esos tres, bueno, esas mellizas, el gigante y el enano vienen de un Ajá, cuento que escribí hace muchos años ajá, y que recuperé para este universo porque tenía ganas de hacer algo con esos personajes. Cuando yo escribí ese cuento, El Pequeño Superman, eh, siempre me quedé con la sensación de que esos personajes daban para más, de que el cuento les había quedado un poco chico. Y entonces cuando empiezo a construir el universo de Nómadas, de pronto sentí que era un buen lugar para hacer viajar a sus personajes en el tiempo, mandarlos al futuro y ubicarlos ahí ajá. en ese universo. Eh, mm, y me parece más que las mellizas tienen que ver con el juego un poco de las fantasías, ¿no? Ajá, sí. Una fantasía tremendamente masculina, ¿no? Enormemente patriarcal. Eh, eh, Creo que en su momento surge a partir de ahí, ¿no? De esta cuestión de las fantasías, porque, bueno, pues esos personajes juegan con las fantasías de la gente, ¿no? De eso viven, de alguna manera. La pastilla Fenta, esta milagrosa, yo lo que estoy pensando que a lo mejor la vida me está haciendo derechista porque ya estoy hasta la madre de estas drogas terribles y por qué alguien no dice, bueno, se terminó la droga, no mediante una guerra del narco, sino que termine esa corrupción tremenda que está sumido el mundo a partir del narcotráfico. Y bueno, porque tú sabes que esta semana habrás leído que han muerto un montón de En consumidores en Argentina, Argentina por una droga terrible, una cocaína adulterada con fentanilo. así Entonces es. digo, ay, basta, basta, basta. Y esta droga que nunca alcanza, ¿no? Que es lo que tú dices, nunca alcanza. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, yo no creo que, este, eh, yo no creo que esto, digamos, esta postura que dices frente a la droga me parece que sea de derechas en estos tiempos. Eh, yo, eh, yo sé, el consumo de droga, de ciertas drogas sobre todo, en ciertos momentos históricos estuvo asociado con ciertos movimientos, con ciertas aspiraciones, ciertos planteamientos ideológicos. em, pero bueno, yo creo que eso era producto de un tiempo, producto de una época. Ahora, en este momento, me parece que la producción de droga y el consumo de droga está sostenida por la derecha. Creo que si a alguien le interesa que esto no termine nunca, son a los grandes corporativos, a los dueños del dinero y del poder. Mm, Así que tal vez sería hasta progresista en un momento dado entender qué hay detrás, ¿no? Cuando no hablo no hablo de tal vez los albañiles que están consumiendo cristal para poder soportar jornadas brutales, pero sí hablo del niño de la Condesa que está metiendo coca, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué está sosteniendo con eso? Eso, bueno, en cuanto a este tema del consumo de la droga, pero, y eso me lleva al universo de nómadas, de cómo las drogas legales o ilegales, me da igual, eso al final es un tecnicismo, son una forma este, magistral, ¿no? De manipulación y de enajenación hacia la población. Me parece que está más que demostrado. En el caso de Nómadas, lo que hago es un poco llevarlo a partir de este tono que mencionábamos, ¿no? Pársico, juega con la parodia, etcétera. Bueno, pues lo llevo a un cierto límite, este, bueno, que presenta la otra cara de la moneda, ¿no? Desde la carcajada, desde la risa, desde el cinismo, desde la ironía, pero esconde una enorme tragedia, me parece a mí. Creo que está clarísimo. Yo por lo menos estoy muy claro cómo están utilizando el tema de la droga, legal o ilegal, me da igual, este, para la sistemática manipulación de la población, ¿no? En Estados Unidos se declaró ya hace unos años una epidemia de opiáceos provocada desde las instituciones médicas, ¿no? Adicciones provocadas desde la receta indiscriminada
que convenía desde el punto de vista económico de opiáceos y lo están pagando, pero carísimo, ¿no? Hay ciudades que parecen ciudades invadidas por zombies en Estados Unidos y sin embargo no hay acciones así como claras, ¿no? Determinantes, fuertes. Sí, Mm, también está el tema del dolor, ¿no? También, ¿no? Esta cosa de que vivimos mucho más, pero con mucho dolor, digamos, ¿no? Dolor en el brazo, dolor en el hombro. Entonces uno diría, bueno, ay, que aparezca una droga que me haga este, pasar todos estos dolores. La última pregunta sería, ¿es el segundo libro, ¿no? O el tercero, ¿no? Con el Fondo de Cultura Económica, ya eres un escritor del Fondo de Cultura. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás con respecto a eso? bueno, es el segundo, una Ajá, reedición de Espectáculo para Avestruces y ajá, este que surgió un poco por el tema del premio. claro, No estaba previsto y surgió por el tema del premio y que ha sido una coedición, ¿no? Fondo Bellas Artes. Eh, bueno, no me asumo así como un escritor de fondo, ajá, pero a mí sí me gustan las políticas que está desplegando en el fondo en cuanto al tema del precio, que yo sé que ha causado controversia en ciertos sectores de este mundillo que tanto queremos. Pero bueno, la verdad es que si hablamos, insisto, lo he dicho siempre que he tenido oportunidad, si hablamos de una editorial del Estado sostenida por fondos públicos derivados de, de los impuestos de las y los mexicanos, este, me parece bastante congruente que desarrollen políticas de precios, de distribución, no sé, estrategias de distribución, etcétera, que traten por lo menos de impactar y que rompan con esta élite lectora provocada totalmente. un poco por los altísimos precios del libro, por dónde están ubicadas las librerías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo me siento a gusto porque sí comparto estas estrategias, lo que podríamos llamar de una política pública, ¿no? En cuanto a la idea del libro y la lectura. Y bueno, pues ser de alguna manera parte de esto no me parece, yo estoy muy de acuerdo y si esto hace los precios y las formas de distribución que está trabajando el fondo, si hace que llegue a lectores que tal vez de otra manera no accederían a Nómadas, yo encantado, la verdad. La verdad que es una novela que debería llegar a todo el mundo, es una novela muy muy buena, te felicito por Nómadas y bueno, Gracias, Mónica, qué muchísimas placer. gracias por la entrevista. No, gracias a ti por todos estos años. Muchísimas gracias, de verdad, Mónica. Y espero que te encuentres muy bien, en serio. Igual, gracias.